Bien, buenas tardes, le habla Janda Silva del canal de Multiservicio de Electrónica. Espero se encuentre muy bien. Clase 30 del curso Método Seguro para reparar cualquier tarjeta electrónica, curso Remake. Esta es la clase 30, vamos a hablar ya de la parte final con respecto a lo que es básicamente toda la fuente de alimentación. ¿Y a qué nos referimos con la parte final? Bueno, a lo que finalmente está hecho o para lo que realmente está hecho la fuente de poder, que es la carga. Bien, es decir, la fuente de poder, la fuente de alimentación conmutada o lineal, está hecha para entregar voltajes. Es decir, la función principal de la fuente conmutada es entregar voltajes a la salida de la fuente. ¿Ya? Para eso tiene que pasar por un proceso de rectificación, oscilación, conmutación, filtrado, etcétera. Un montón de cosas, ¿ya? Tanto en baja frecuencia como en alta frecuencia. ¿Pero a qué nos referimos con la carga? ¿Qué es la carga? ¿Qué es? La carga básicamente es lo que va a llevar la fuente de alimentación después. Es decir, la fuente de alimentación tiene un bloque, ¿cierto? Que es este. Pero luego tiene que haber otro bloque. O varios bloques. Entonces, la carga en sí, ¿ya? Va a recibir voltajes provenientes de la propia fuente de alimentación. Entonces esta sería la fuente y esta sería la carga. ¿Pero a qué le llamamos carga? Va a depender del sistema electrónico que estemos trabajando. Si es un televisor, ¿qué sería la carga? La carga sería en este caso la main. ¿Qué más? Main como número 1, número 2 los LED. Es decir, que la fuente de alimentación tiene, vamos a suponer que sea esta, tiene la obligación de soportarnos tanto la mainboard como la carga para los LED. Es decir, una alineación para allá y una alineación para acá. Mainboard, tiras LED. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque si no se entiende correctamente para qué es la fuente de alimentación conmutada en este caso, pues vamos a estar perdidos. Pero ella tiene una finalidad, y la finalidad justamente es esa: sacarnos voltaje, entregarnos voltaje para poder alimentar el otro sistema, de un sistema de audio, de un televisor, de un DVD, de un Blu-ray, de un microondas, etc. ¿Cierto? Entonces va a depender también mucho el tema de los voltajes, las corrientes, los que entrega, la capacidad que entrega la fuente de alimentación, tanto en voltaje como en corriente. Por eso está diseñada por ingenieros electrónicos, porque está calculada, está hecha para entregarnos voltajes y corriente determinado para diferentes sistemas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de un televisor. ¿Qué nos alimenta? ¿Qué nos alimenta la fuente? Nos alimenta la mainboard, nos alimenta los LED. ¿Ya? Después la mainboard va a entregar diferentes tipos de subfuentes, diferentes voltajes, etcétera, para alimentar otra carga que viene siendo el panel o el display o la pantalla, como lo quieran llamar. Pero todo eso, la principal función la entrega la fuente. Entonces, si la fuente no está trabajando correctamente, no va a poderse alimentar correctamente la mainboard, los LED o el panel. ¿Por qué? Porque la fuente tiene un problema. Si hay un problema en la salida con respecto a los voltajes, no se va a poder alimentar o la parte de la main o la parte de los LED. Porque puede ser que el televisor prenda, pero de repente esté fallando la sección de la fuente de alimentación con respecto a los LED. ¿Y qué va a pasar? Que no va a encender el backlight. O puede ser que encienda por un momento. Puede ser que encienda por un momento y se apague nuevamente y se piense que es problema de las tiras LED,
cuando realmente es problema de la fuente de alimentación, sea porque hay un problema en ese sector. ¿Y qué problema puede ser? Bueno, puede ser problema de capacitores electrolíticos, puede ser un problema de cortocircuito, puede ser un problema con el tema referente al pequeño oscilador. Entonces hay que entender qué es la carga. Eso, que es muy importante entenderlo. Es decir, el significado o la importancia de la fuente de alimentación para sostener la carga. ¿Ya? Eso es muy importante. Eso es la carga. Por ejemplo, en una computadora de PC de escritorio, ¿qué tiene que alimentar la fuente de alimentación? Tiene que alimentar muchas cosas. Tiene que alimentar lo que se conoce como la tarjeta madre o la tarjeta de video. ¿Qué más tiene que alimentar? Tiene que alimentar el ventilador, el motofan, el ventilador de 12 voltios. Y tiene que alimentar muchas cosas, muchísimas cosas. La fuente de alimentación de computadores generalmente son fuentes que manejan mucha corriente, por eso utilizan muchos transformadores chopper pesados y muchos transistores de la familia, ahorita no recuerdo, pero son transistores que manejan mucha corriente. Los maneja la fuente de alimentación de PC escritorio. O sea, la finalidad realmente de una fuente conmutada es entregarnos voltaje para sostener o darle vida a otro sistema, que en este caso es la carga. ¿Ya? Es lo que va a soportar, es todo lo que va a alimentar. La fuente de alimentación va a alimentar diferentes secciones del aparato. Entonces, si no está funcionando correctamente la salida del voltaje de la fuente de alimentación, el aparato no va a funcionar correctamente. A eso nos referimos con el tema de la carga. Por ejemplo, vamos a tener varios sistemas en electrónica, dependiendo de a lo que nos vayamos a dedicar. Por ejemplo, en una PC, ¿qué alimenta? ¿Qué alimenta la fuente? Alimenta el ventilador, alimenta la tarjeta madre. Por poner un ejemplo, voy a poner 2 ejemplos por cada aparato. En un TV LCD LED, ¿qué alimenta? Alimenta la main. ¿Qué más alimenta? Alimenta los LED. ¿Ya? En un DVD, por ejemplo, en un DVD que alimenta principalmente a la tarjeta, a la main también. ¿Ya? Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. El mecanismo, por ejemplo, de CD. Todo eso lo va a entregar la fuente de alimentación para diferentes aparatos. Por ejemplo, en un teatro en casa. El teatro en casa puede utilizar muchas tarjetas. Por ejemplo, la main. Y también puede venir una tarjeta de amplificación. O sea, algunos tipos de home theater, de teatros en casa, la mainboard viene por separado de lo que es la tarjeta de amplificación. Es decir, que los amplificadores de audio y todo eso, el tema de la salida, está totalmente en una sección diferente a la mainboard. Por eso algunos teatros en casa son más pesados. Por eso mismo. O otros teatros en casa va a traer la parte de amplificación dentro de la misma mainboard. Por ejemplo, un horno de microondas electrónico que traiga tarjeta, un horno, vamos a poner horno de microondas, que traiga tarjeta electrónica, ¿qué va a alimentar? ¿O qué va a entregarnos? Bueno, tiene que alimentar muchas secciones, ¿cierto? Tiene que alimentar el transformador de alto voltaje.
¿Ya? ¿Qué más tiene que entregar? ¿Qué más tiene que alimentarnos? La propia tarjeta del horno de microondas. Porque si tú revisas un horno de microondas que traiga tarjeta electrónica, tú vas a ver, te vas a dar cuenta que hay dos cables que salen directamente de la tarjeta. ¿Qué más se tiene que alimentar? El propio ventilador. Va a alimentar todo lo que es el tema del encendido, las funciones, todo eso a través de un microprocesador. Entonces, la tarjeta del horno microondas tiene que también sostener una carga. ¿Ya? Va a hacerlo más digitalizado, más electrónico, etc. Es decir, la carga básicamente al final es todo lo que la tarjeta fuente de alimentación conmutada o lineal va a alimentar a la salida. Entonces, si tenemos un problema a la salida, ¿qué es lo que va a pasar? No va a trabajar el aparato. Entonces tú te debes preguntar qué está pasando en mi equipo, en mi aparato o en el aparato del cliente para que no funcione correctamente. Porque hay fallas que, por ejemplo, tienen que ver con el tema del encendido. Prende el equipo y se apaga. O tarda en prender. O no prende. Y todas esas causas pueden ser simplemente a la salida de la fuente. Que un equipo no te prenda puede ser problema a la salida de la fuente. Que un equipo prenda y se apague puede ser problema a la salida de la fuente. Todo eso, o que tarde en encender, puede ser un problema a la salida de la fuente. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, a partir de la clase 31 vamos a hablar con respecto, compañeros y amigos, a empezar ya a las fallas de las fuentes. Ya, porque hemos hablado ya de todo lo que conforma las propias fuentes conmutadas. Ya. Entonces, quédate para el próximo video 31 y vamos a ver ya empezando con la primera falla elaborada, y algunas las vamos a cometer nosotros mismos para podernos introducir al mundo completamente de la reparación. Un fuerte abrazo.